se tomó la noticia desde la CADE internamente? Tú has estado ahí sentado con todos los invitados y los expositores. ¿Cómo se tomó internamente esta noticia del Ministerio Público de finalmente dictar prisión preventiva a las principales cabezas y a los dueños de las empresas consorciadas con Odebrecht? Muchos de ellos, recuerdas, el año pasado eran las estrellas del show. Eran los... ¿no? Hasta hace 2 años. O hasta hace 2 años eran los magnates y principales invitados Sí. en la CADE. Entonces, ahora la cosa era diferente. Sí, no, mira, el sector infraestructura mueve la mayor cantidad del dinero del país, junto con la minería, que además claro. está vinculada con infraestructura. Entonces teníamos y tenemos ahora en la cárcel a los principales empresarios del Perú, con todas sus letras, ¿no? 4 en la cárcel, 1 en arresto domiciliario. Así es, por salud, por temas Sí. de salud. Y eso nunca antes se había visto. Entonces, el ánimo en la CADE fue distinto porque recuerda que esto fue antes. O sea, la CADE fue hasta el viernes en la noche. Sí, Y entonces todos ya sabían que esto pero claro, podía ya estaba, pasar. ya estaba Sí, sí. sonando. Y acá viene un punto, el primero quizás que podríamos tocar como mensaje principal de la CADE fue la necesidad de un compromiso ético de parte del empresariado. Es decir, hubo un mea culpa, yo creo que Eso pudo te iba a ser preguntar. más todavía contundente y más radical, pero un empresario muy conocido, muy importante, dijo y ha propuesto además. ¿El presidente de la CONFIEP? No. Ok. Otro empresario, digamos, del sector, también en infraestructura me parece, pero que era muy importante la firma de un convenio, de una carta, ¿no es cierto?, por la transparencia, por la ética, contra la corrupción. Y él dijo, esto lo tenemos que firmar, yo les propongo esto y yo soy el primero en firmarla y nos sumamos. Con lo cual, más allá del gesto, porque es un gesto Sí. político también, lo que está diciendo es nosotros tenemos que ser los primeros también, porque claro, En hacernos cargo y en reconocer el alto involucramiento en la Exactamente. corrupción de los más altos mandos de las empresas privadas. Y por eso me sorprende que el mea culpa no haya sido total. Porque yo escuché, por ejemplo, al presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que más bien en vez de decir algo, porque lo estaba escuchando en una entrevista esperando que dijera algo mucho más contundente en relación a la participación de la empresa privada, y no, lo que dijo fue más bien que el Ministerio Público, o sea, que el fiscal de la Nación debería hacerse cargo de las acusaciones que se le estaban imputando. Y la verdad que me quedé, ¿no?, con una sensación medio de, acá no pasa todavía mucho. bueno, de todo en la viña del Señor, como dice pues el sabio dicho de la Biblia, ¿no? Pero claro, o sea, hay un primer punto que es el compromiso El ético. compromiso, ok. Eso de ahí se puede subdividir, creo yo, en 2 puntos importantes. El primero es las buenas prácticas de responsabilidad social, de compromiso con el desarrollo sostenible, Sí. que es algo que también se habló bastante de la claro. CADE y que yo creo que los empresarios cada vez lo tienen más interiorizado. Las empresas están muy avanzadas en ese sentido. Pero alguien por ahí dijo, no solamente dar el cheque para la Teletón, Ajá, o no claro. solamente dar el cheque para la reconstrucción, Sí, sino, pequeñas muestritas, bueno, no muestritas, pero muestras que de alguna manera me comprometo. sino involucrarte con las comunidades de tu influencia, involucrarte con el desarrollo de tus vecinos, de generar ese valor compartido. Y el segundo sí tenía que ver directamente con el tema anticorrupción. Pero como se te habló, mencionaba. hubo el tema corrupción, anticorrupción como gran tema de la CADE, ¿o no? Claro, ahora vamos al segundo punto. Ok. Ese es como el primer mensaje importante. sí. Lo segundo es, ¿cuáles fueron los temas más calientes de la CADE? A ¿Ya? ver. De hecho, yo creo que fueron 2. El primero fue el tema macroeconómico, económico, en donde Julio Velarde y Claudia Cooper, Ujú, la ministra de Economía. además también de Diego Macera, del IPE, este joven economista que a mí me parece Julio Velarde, que está en el un presidente. genio, Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de la Reserva, y Claudia Cooper, que es la actual ministra de Economía. ¿Por qué es importante este tema? Además de una ponencia de Liliana Rojas Suárez, también. Mira, el Perú tiene unos números macroeconómicos Favorables. excelentes. Sí, sumamente favorables. Pero luego, cuando aterrizas, esta fue una exposición interesantísima en la conferencia, cuando aterrizas los números micro, ¿no es cierto? Productividad del trabajador peruano, Todo se diluye. informalidad laboral, informalidad tributaria, evasión, Elusión. estamos 8.000 millones de dólares al solamente final en de el la cola. 2016 de la plata que se ha ido a paraísos fiscales. Estamos al final de la cola. O sea, cuando ves los números macro de los países países emergentes que aspiran a estar en la OCDE, el Perú está cuarto, quinto. Cuando ves la realidad micro, la realidad institucional, la estructura de la economía peruana, estamos al final. Y eso al es final. importante, eso es importante. Yo te quería preguntar acá, porque has tocado ese tema de la institucionalidad y de, ¿no? Sí. Hablando de la empresa privada y justamente su comportamiento, históricamente, ¿dónde ves tú que se vuelve o se crea esta disociación entre lo privado y lo público, ¿no? ¿Dónde la caída de la institucionalidad pública abre paso a este desborde La de la informalidad, empresa privada? el Pero, gran problema, ¿dónde sí. nace? ¿Cuándo nace?
Mira, esto es histórico. Ok. Esto es histórico, de verdad. Y eso Pero también se en la historia mencionó. reciente, ¿no? Digamos, Yo creo que en los 70s y 80s. Ya. Y ahí hay bastante sociología al respecto. Mira, cuando en los años 50 empieza a darse esta migración del campo a la ciudad, que además primero es una migración costa a costa, es decir, de los pueblos de las alturas de Lambayeque, La Libertad, hacia las capitales de las provincias. Luego en los años 70s, 80s es un desborde de Lima. O sea, la mayoría de la gente de provincia se va directamente a Lima, ¿no? Ya, todo este proceso desborda la institucionalidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Estado, para empezar, peruano ya era muy centralista, ya era muy limeñocéntrico. sí, sí. Pero luego, cuando llegan millones de personas a Lima, tú no les das servicios, porque no estás capacitado para hacerlo. No tienes cómo darles salud, hospitales, educación, colegios, no tienes cómo darles infraestructura. Sí, bueno, Entonces, contener a toda esa masa, ¿no? exacto, y es lo que Matos Mar, este sociólogo conocido de los años 70 también, él lo llama el desborde popular, de una perspectiva de izquierda, pero totalmente sensata y racional. Es decir, el pueblo desborda la estructura política peruana. La estructura política peruana era una estructura que se forjaba en el Club Nacional desde inicio del siglo XX, ¿no es cierto?, con 10 o 12 apellidos, Sí, que bueno, siempre se repetían, los sí, Pardos, los como que se Prado, siempre- los Benavides, y te digo 3 o 4 más y se acabó la historia. Entonces, esa realidad se ve desbordada en los años 50 y a partir de ahí con todo este proceso migratorio y obviamente con el proceso de terrorismo y de violencia interna. Y se desborda aún más en los 90 con la presencia de Fujimori, con toda esta ola de privatizaciones que se da y una serie de goyorías y de beneficios a la empresa privada. Acá yo creo que más que se desborda, en la época de Fujimori lo que ocurre Se desequilibra, es ¿no? un proceso de contradicción, porque tú tienes todo este desborde inmanejado, con una economía pésima en los años 80, Sí, pues, estatista, sí. populista, con empresas Una públicas inflación quebradas, brutal. inflación brutal. Cosa que no tenemos hoy, ¿no? Una inflación. Y llega Fujimori y manejada. dice, no, acá vamos a hacer reformas. Entonces, reforma todo lo macro, ¿no es cierto? Arregla el déficit, arregla, digamos, la deuda externa, arregla las empresas del Estado, las vende, hace una serie de reformas laborales, Para reformas muchos las tributarias. vende, no, para muchos las remata, pero bueno, esa Las es una remata. lectura, ¿no? De hecho, las remata, y es ¿Sí? más, hasta las remata y en algunos casos prácticamente las regala, porque tenían más deuda que activos, digamos, Nada las más en rojo empresas. que en azul. Pero eso, que es positivo, y hay que decirlo con sus letras, cae en una estructura que es la que hemos comentado. Entonces, ¿cómo haces estas reformas tan, digamos, de primera generación? Porque acuérdate que Con una institucionalidad tan débil. con una sociedad desbordada, con una cultura chicha apareciendo en el Perú en los años 80, digamos, que te desborda. Entonces, Claro, porque esa el auge contradicción económico con instituciones y con todo lo que tú dices, un desborde social, lo que crea es finalmente una descomposición moral, que es lo que estamos viviendo ahora. crea informalidad, Informalidad. que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es cuando tú vas, es como el huevo y la gallina, pero ¿dónde empieza la informalidad? La informalidad en todos los países del mundo, en todas las culturas, seguramente hasta en Jerusalén había informalidad, digamos, cuando vendían los ambulantes en las puertas del templo, ¿te acuerdas? Esto también eran informales. Pero más allá de la informalidad como un proceso de no cumplo la ley, aquí en el Perú, como te digo, en los años 90 se crea esta contradicción. Un Estado que avanza formalizándose a nivel institucional poco a poco y una sociedad que sigue siendo igual de informal y completamente informal. Ya, eso es insostenible. Y uno de los temas de la CADE fue, ya no podemos avanzar. ¿Y cuál es la solución ahí? Se va a poner mucho énfasis, y yo creo que es positivo, por lo menos desde el empresariado, en el tema de la productividad del trabajador. O sea, y eso arranca obviamente con educación, con salud, con nutrición, con poner énfasis en Ahora, las pero bases para poner del énfasis desarrollo. y hacer las grandes reformas se necesita caja fiscal, ¿no? Y por para eso- poder afrontar la inversión pública y todo eso. Y la Sí. caja sale muchas veces, o en gran parte, no solamente la inversión privada, ¿no? En su mayoría de la inversión pública, sino también de la presión tributaria o de la recaudación. Y la recaudación no baja ahora, bajó de acuerdo. 16 a 12.5, tengo entendido. 13, sí, algo o a así, 13, exacto, sí. Y los mayores evasores son la empresa privada. O sea, el 70% de los peruanos como tú y como yo que pagamos mucho más impuestos que el grueso de la minería en nuestro país. Entonces, o sea, mira, es un absurdo. pero- La empresa pero- privada no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir para que finalmente Claro, eso no, funcione. estamos de acuerdo. Y mira cómo le damos la vuelta al ciclo, o sea, le damos la vuelta otra vez al ciclo, porque tú dices, estamos quebrados institucionalmente, hay informalidad, nos ha desbordado toda esta masa de gente que necesita servicios,
públicos de calidad, Pero ¿cómo se los etcétera. damos si no tenemos recaudación para poder No tenemos crearlos? recaudación y las empresas Las eluden. empresas privadas no lo eluden. Yo he visto casos, Carla, por este tema tributario, Evaden. no porque sea consultor, sino Ajá. por el análisis que hacemos en las políticas públicas, de empresas no en las zonas periurbanas, no en la sierra, no, aquí en Miraflores, en San Isidro. Sí. O sea, peluquerías, clínicas, que dentro de sus clínicas tienen recibos de cuarta, planilla, RUS, ¿no es cierto?, EIRL y todo metido dentro del mismo local, ¿no?, para poder eludir impuestos. O sea, se valen del sistema tributario que es complejo para poder eludir los impuestos. Entonces, y esas no son las empresas grandes, ojo, esas son las empresas pequeñas, las medianas, las chicas que están ahí en la base y que son el motor de la economía. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo una empresa, o sea, y es otro tema que se vio también en la CADE, ¿de qué le sirve al peruano ser formal, perdón? ¿De qué le sirve? De nada. Porque yo soy formal, pero mi hijo está en un colegio privado. Yo tengo un seguro de salud privado. Utilizo un transporte privado. Porque no porque quiera, ¿no? Porque si pudiera lo haría todo esto gracias a un servicio público. Pero el Estado no me lo da. Porque el transporte es un desastre, porque la salud es un meridiano desastre y la educación lamentablemente también. Entonces, ¿de qué le sirve a un empresario ser formal? No le sirve de nada. Y es aquí donde hay que hay que mirar al otro lado, y es empresariado que elude, vetado. Hay que eliminar ese tipo de empresas que eluden, que evaden impuestos y que son, digamos, restan más que sumar al desarrollo del país. Empresariado corrupto, que se vaya a la cárcel. Está muy bien lo que ha pasado ahora, que hablaremos de eso. Hay una ley, ¿no? Ningún corrupto puede postular Exactamente. a cargos públicos. Empresariado que vive más de lo comercial, de lo mercantilista, pero no se compromete con el desarrollo sostenible, tampoco suma. Pero ahora miremos al otro lado. Claro, un empresariado así, con todos estos compromisos, ¿no? Y ahora vamos al Estado. En la CAE, el día en que llega PPK a la conferencia... Después nos vas a comentar qué te pareció su discurso de clausura. Ahora te lo comento. El día que él llega, se publican, digamos, las percepciones de los empresarios frente a PPK. Pasó de tener 11% de desaprobación del año pasado a tener 63% de desaprobación, Carlos. ¿Sí? O sea, los empresarios le han dicho a su presidente empresario, o sea, es que Sí, estás un hasta banquero. las patas. Estás hasta las patas. Y el Congreso tuvo 88% de desaprobación. Desaprobación, sí. La única congresista que fue a la CADE fue Úrsula Letona a exponer, ¿no? Apareció por ahí Gino Costa No y querían llevarse apareció las por ahí. pifias. Imagínate, una sola congresista. ¿Ya eso qué demuestra? Que la institución... Eso ¿no? demuestra dos cosas. Algo que yo Desde conversé el con algunos Ejecutivo empresarios. está, ¿no?, de capa caída, que la institucionalidad desde el Congreso también. No, pero además demuestra algo un poco más profundo que lo conversé con unas personas allá y me lo dijeron así explícitamente. Además hay un Porque choque permanente entre poderes. Mi pregunta fue, ¿por qué no hay más congresistas acá? ¿Por qué no hay más políticos acá? Si esto es, el tema además era no más cuerdas separadas. Claro. Sí, ¿no? sí, o sea, no puede ir lo privado y lo público por separado. ¿Por qué hay tan poca gente del Estado acá? Y la respuesta exacta fue, ¿para qué perder el tiempo? ¿Por qué vamos a perder el tiempo si en verdad no hacen nada? Pero has visto la división. Están hasta las patas. ¿Has visto la división? Sí. La Están ahí división. las quejas de la gente gritando. Sí, ahí. sí. Y quería hacerte una pregunta cuando tú estabas haciendo esta reflexión. Entonces, si tú dices, ¿de qué sirve formalizarse en nuestro país? Que además formalizarse es caro en nuestro país. Carísimo, claro. Es carísimo, la Además. gente no quiere hacerlo. ¿De qué sirve reactivar la economía cuando no se controla la salida de los capitales? Cuando tú estabas hablando de la ilusión. Se habla permanentemente del crecimiento cuando ese crecimiento y el retorno social no se siente al final. Exacto. Entonces, ¿de qué Entonces, sirve eso? No sirve. O sea, esta O sea, situación. sirve, yo sé que sirve, pero No, en claro. nuestras condiciones, ¿sirve mucho acaso? El mensaje en este tema económico, porque ahora pasamos al tema de corrupción, te dije dos temas, sí, ¿no? sí. Ya estamos dando todo este tema de economía. El mensaje principal en el tema económico fue, esto es insostenible. O sea, ya no podemos tener unos muy buenos números macro cuando todo lo de abajo está hasta las patas. no Ya. funciona, sí. Ahí entramos al tema de productividad, etcétera, ¿no? Ya está. Hay que trabajar mucho en eso. El sector privado y el Estado tiene que cuidar la caja fiscal, Carla. O sea, no pueden haber congresistas, que lo hemos conversado la vez pasada y lo dijeron en la CADE también, con leyes populistas de corte, por favor, gastes en esto, elévense las pensiones por acá, igualense las cosas por acá. Esos congresistas son más tóxicos y más destructivos todavía. ¿Y de dónde salen lo eso, que la mayoría de parece. esos congresistas? La mayoría son fujimoristas, pa' colmo, ¿no? Y de Frente Amplio y de la izquierda, ¿no? Lamentablemente la naranja es más roja últimamente, ¿no? Entonces se ha puesto un poco roja la naranja. Y esos proyectos de ley son pésimos, ¿no? Ahora, el tema corrupción,
rapidito. Pero ¿podemos Sí. terminar un ratito en el tema de economía? Sí, sí, Porque, por por supuesto. ejemplo, a través de los campusanos, ¿no? Ha quedado evidenciado que hay toda una red mafiosa instalada, en este caso en el Ministerio de Economía y Finanzas, que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector de la economía en el país, ¿no? Digamos, de alguna manera, corrígeme. De ahí podrían salir las principales políticas para que este país crezca de manera sostenida y hacer una economía saludable, que finalmente se traduzca en cosas no enunciativas, sino concretas para beneficio de los ciudadanos de a pie, como le llamamos siempre, ¿no? Pero ahí hay una red de corrupción instalada, infiltrada, que finalmente lo que quiere es sacar partido para sus clientes, porque van viendo cada parte del eslabón del proceso de calificación y aprobación de justamente los proyectos que van direccionados a beneficiar a los clientes. Entonces, ¿cómo vas a desarmar una estructura totalmente instalada, ¿no? Ese modelo económico podrido desde las propias instituciones del Estado que deberían cuidar la plata de todos los peruanos, pero lo que hacen es finalmente saquear y hacer un botín del Estado como lo que está pasando en este momento. O sea, ¿cómo terminar con ese modelo económico totalmente ya, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora con esta gente, no solamente con estas personas que están presas, perdón, quiero corregirme, y van a ser investigadas porque recién esto empieza, lo interesante acá es que toda la parte fuerte de la ley caía siempre en los funcionarios públicos, pero ahora estamos viendo que cae en, ¿cómo se llama? En los particulares. Y los privados, particulares son los que están trabajando a través del MEF, por ejemplo. Entonces, sí, mira, una frase de Nelson Schack en su presentación en la CADE fue muy interesante. Él decía, la corrupción es un tema de personas. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, decía, la corrupción es un asunto, es un tema de personas. Okay. Entonces, cuando tú mencionas esto, es muy cierto. Es decir, de nada tampoco nos va a servir la mejor ley anticorrupción, el mejor código ético empresarial, el la mejor mejor trabajo carta. congresal. No, si es que las personas no cambian, ¿no? Y ahora me he puesto un poco bíblico, porque es que las frases de la Biblia son muy buenas, ¿sabes? Pero es que sí, son lindas. Hay una muy buena que es como, cuando tú pones el vino nuevo en odres viejos, ¿no? Que se malogra el vino y se rompe el odre, pues, ¿no? Cuando hablan de los fariseos, ¿no? Es muy interesante, porque claro, tú puedes tener las mejores políticas, pero si tu estructura humana en el Estado sigue siendo vieja, sigue siendo corrompida, sucia, de nada te va a servir. ¿Era necesaria para ti esta prisión preventiva? Porque ahora se han subido y se han elevado los estándares para dar la prisión preventiva. Era necesaria. Mira, es una pregunta complicada. Hay varios niveles de interpretación de este evento. Sí. ¿No? A nivel legal uno podría discutir esto y decir, de repente no, de repente sí, ¿no? Aunque el juez Concepción Carhuancho ha sido muy detallista en la exposición. Qué buenísimo que hayan Yo ya no pude todo, ¿no? seguirla toda porque literalmente era tan detallista que daba cada punto y explicaba lo que había dicho la fiscalía, lo que había dicho el abogado y por qué él pensaba que sí o que no. Sí, básicamente... Y se ha pasado así 8 horas, 10 horas, entonces, claro. Y parece que acá lo que ha pesado más es la gravedad de los cargos, más que el peligro de fuga, porque presentaron sus pasaportes y una serie de cosas, y tampoco el entorpecimiento a la justicia o al proceso, pero parece la gravedad de los hechos y de los cargos. La más importante de las evidencias ha sido, y es un tema muy contable, pero rico para estudiar, además, entre comillas, por más que sea penoso el tema, es el hecho de que ellos supuestamente le compensaron a Odebrecht estos riesgos adicionales. Riesgos adicionales. Pero ¿qué pasa? Los riesgos adicionales, que son comunes, número uno, y la compensación por haber sido el que sacó el proyecto adelante, por haber sido eso es conocido. Es una especie como de comisión muy grande, claro, ¿no? Entre las grandes es el empresas. que consigue la... Pero ¿qué pasa? Si tú lo vas a hacer, contablemente tienes que ponerlo. Así de sencillo. Y tienes que provisionarlo, o sea, tiene que estar en tu balance, en tus cuentas, en tu contabilidad, claramente. Y estos señores no están. Y hay otro también, ¿no? Algo de liderazgo. Ese es la comisión por liderazgo, la compensación por liderazgo, y riesgos adicionales. Que son usados en el sector empresarial. A ver, son figuras. Tontos no van a hacer, entonces no van a hacer la cochinada, digamos, limpiamente y abiertamente. Han buscado incluso la excusa contable para poder esconderlo. Pero se han equivocado igual, porque esto, como bien decían algunos especialistas en el tema, tiene que estar provisionado. O sea, tú tienes que ponerlo en tus cuentas antes de que ocurra, porque ya sabes qué va a pasar. Y no estaba. Número uno. Y número dos, que a mí me parece también muy importante. Pero buen detalle que los fiscales y los jueces hayan encontrado, bueno, básicamente los fiscales, que son los que hacen la investigación. Pero ¿sabes qué, Carla? Acá viene lo siguiente, y es lo que más la verdad, con el perdón de la empresa Graña, la cual seguramente nos va a odiar después de esta entrevista, pero ¿qué tal conciencia, por no decir otra palabra? Porque ellos han hecho una auditoría aquí en el Perú.
Hicieron una auditoría en Estados Unidos. Ya. Y además su propia gente hizo supuestamente, ¿no es cierto?, un control interno. Y, oh, qué sorpresa, ¿no es cierto?, oh, qué milagro, estas 3 auditorías y una en Estados Unidos no se dieron cuenta de los riesgos adicionales y la compensación por liderazgo, no se dieron cuenta. O sea, hay que ser bien caradura y bien descarado para tú salir con comunicados y decir, yo estoy limpio, a mí no me investigan, ¿no? Rechazamos la corrupción, hacer 3 estudios que son truchos evidentemente para que luego un fiscal y una fiscalía que evidentemente no tienen las mismas herramientas técnicas que una gran consultora en auditoría venga y te diga las cosas como son. Bueno, pero es parte de toda esta cosa, da un poco de cólera, este oscurantismo, ¿no? Da un poco de cólera y por eso es que está bien que estén ahí guardados. Sí, bueno. Sí. Me encanta tu postura porque es clara y es contundente. ¿Qué debe lograr ahora, según lo que has estado escuchando? Yo también he estado escuchando el fiscal en este momento después de la prisión preventiva. Yo imagino la colaboración eficaz, lo que hablábamos un poco antes. Es lo que tú has planteado, que me parece una opción probable, pero no necesariamente conveniente. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos ya son los peces gordos. Sí, pero... Entonces, claro, digamos, a ver, un Barata es importante como colaborador eficaz. Además era el único que en ese momento hablaba y por eso le dieron tantas joyerías y zanahoria, Barata, porque era Barata la es única importante, fuente de información. Sí, pero además es la única, pero además también era la que manejaba los tentáculos de la red. Entonces, claro, no solamente era el que más hablaba por un tema de no caer tan bajo o tan mal en la pena, sino además porque era el que manejaba todos los puntos de contacto. Él es un colaborador eficaz importante. Aquí en el Perú hay varios, hay más de 20 colaboradores eficaces que están ocultos, que no se sabe su nombre, es el 1, el 2, el 3, el 12, el 15, el 16, pero los que están cayendo ahora no fueron colaboradores eficaces porque justamente ya son los que están cayendo después. Entonces va a tener que la Fiscalía evaluar si es que es conveniente, si es que sus testimonios son tan valiosos como para también convertirlos en colaboradores eficaces. Yo te soy honesto, ¿sí? yo creo que no. ¿Que no lo van a hacer? Yo ¿O creo que no son testimonios yo creo que no valiosos? son testimonios tan valiosos porque ellos eran las presas que uno tenía que cazar. Sí, claro. Entonces, más bien Barata el delator exactamente, permitió llegar a estas presas. Exactamente, los delatores están a este costado y siguen cayendo más como ellos. Sí. Esa es mi opinión personal, digamos, pero eso tendrá que ser evaluado porque de repente la red es mucho más amplia y entonces tiene que caer mucha más gente. Yo creo que es mejor que eso sobre a que falte. O sea, está bueno que haya colaboradores eficaces y además, siguiendo el modelo brasilero, tras las rejas la gente empezó a cantar. Marcelo Odebrecht no decía nada hasta que ya estuvo tras las rejas y ahí empezó. En Brasil había más de 60 colaboradores eficaces, acá estamos en 24 me parece, así que el número todavía nos puede quedar corto, ¿no? ¿Se pudo revisar en la CADE cuál es el daño de la corrupción en montos? No, pero ese monto ha sido un monto ya analizado y al año me parece que eran casi 10.000 o 12.000 millones de dólares solamente por temas de corrupción, si es que no ya te pones a pensar en todas las reparaciones que se deben, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, es complicadísimo. Yo te quería preguntar, el argumento de Fuerza Popular ha sido permanentemente esto, ¿no? Para seguir con la acusación hacia el fiscal de la Nación, ha sido permanentemente la inoperancia del Ministerio Público y de la cabeza del fiscal de la Nación. Bueno, ¿tú crees que esto cambie la postura de Fuerza Popular? Porque ellos continúan, no paran, o sea... No, al contrario. La postura... Al contrario, les ha dado, no sé si a propósito o de casualidad, porque acá viene el dilema de si fue motivado por presión política todo este avance tan rápido con estas empresas o si fue simplemente parte de un proceso. Bueno, ellos se arrogan que ha sido porque ellos salieron a poner contra la espada y la pared al fiscal de la Entonces, Nación. Yo creo que es parte de un proceso y todo estaba en reserva y de alguna manera tenían que continuar. Quizás aceleró un poquito, ¿no? Sea como fuere, yo tengo mis dudas, pero sea como fuere, al contrario, creo que los han envalentonado más a los fujimoristas y por el contrario, me parece que van a seguir, como lo han dicho hasta las últimas consecuencias, y se quedarán en el pleno. ¿Ahora qué? ¿Cuál será el argumento? Es que ahora lo que han dicho es que... No hay argumento posible. Lo que han dicho es que, bueno, qué bueno que lo están haciendo, por fin se ponen las pilas, pero ahora Sánchez tiene que probarnos que en verdad lo estaba haciendo. Imagínate. Sí, por eso te digo, claro. o sea, no hay Siempre salida. la valla va a ser más alta y más alta. No hay salida, y acá vamos a un tema importante que se mencionó implícitamente en la CADE y que tú me preguntaste, claro, además, eso? El discurso de PPK me preguntaste tú. Sí. El discurso de Mecha Arauz, contundente, sólido, político, evidentemente, pero pegándole a los dos lados, o sea, llamando a los empresarios y diciéndoles, oye, este proceso de vamos a mejorar es de todos, no solamente es del Estado, y pegándole también al legislativo diciendo hay que ser consecuentes, hay que manejar bien la caja fiscal, no hay que hacer tonterías con las leyes, ¿no? El gran ausente
y la gran ausente en todo este debate es Keiko. Sí. Y yo también lo digo con todas sus letras. Y no digamos, solamente ¿no? ausente ahí, ausente en la En Comisión general. Lavajato también. Sí, bueno, ¿Sabes? que parece que probablemente la inviten, ¿no?, después de las afirmaciones de uno de sus congresistas. Sí, pero ahora no lo hacen. El que va a ir dentro de poco es Alan García. Pero ¿cómo puedes tener tú tantos congresistas agresivos, violentos, haciendo todas estas cosas y tú mantenerte detrás del escenario, del backstage, ¿no?, tras bambalinas? Eso no es ético tampoco. Entonces, si la CADE va a ser un parteaguas, esperemos, porque se ha creado un consejo privado de la competitividad que lo va a presidir Fernando Zavala y que va a estar auspiciado y Consejo esponsoreado. Peruano de la Competitividad. Es un consejo privado de la competitividad, que lo que va a hacer va a tratar de ser enlace entre el gobierno y la empresa privada. Pero eso, el cargo de Fernando Zavala justamente fue criticado porque no podía llegar y Mercedes Arauz ha venido a compensar eso que a Fernando Zavala le faltaba. Es que fíjate que que era ahora, la cercanía con la clase política. Pero ahora lo va a hacer desde acá, desde su lado. Desde su lado, claro, más fácil. Pero no solamente eso, sino que va a tener a Luis Carranza de la CAF, de la Comunidad de Fomento. Sí, la CAF. Y va a tener, digamos, todo un espacio y un equipo de personas que lo van a ayudar para poder armar este plan, que yo creo que es un plan de trabajo desde el sector privado para el Estado. Ojo que esto tiene, iniciativas previas. En Colombia hay un Consejo Privado de la Competitividad muy interesante. O sea, no es algo nuevo, no es un invento del empresariado peruano. No, lo bueno hay que repetir. Sí, exacto. Entonces, con todo esto lo que te estoy tratando de decir es PPK y Keiko, más bien están en este espacio abierto, en el limbo, ¿no es cierto? No están ni en el purgatorio, ni en el infierno, ni en el cielo, no sé dónde están. El mensaje de PPK fue muy general, no dijo absolutamente nada Dicen importante. que más parecía un, ¿cómo se llama? Discurso presidencial, o del 28 de julio. No dijo nada. No dijo nada. Entonces yo me quedo preocupado. Positivo con las cosas que se reflexionan en la CADE, positivo con Mecha Arauz, la verdad, positivo con lo que ha pasado con estos empresarios, todavía negativo con el Congreso y con el rol de Keiko, y preocupado con el presidente. Sí, ¿Qué crees que le pase? ¿Qué creo que le pasa? No, yo creo que lo que le está pasando a él es que no sabe qué hacer. Ha perdido el lugar. Está en piloto automático. Sí, no, ha perdido la posición. No, está absolutamente desubicado. Si no es político. Hasta la propia clase empresarial que son... Pero una vez que tú te desubicas, te despegas de la tierra, ya estás por ahí dando vueltas. Bueno, quizás está más preocupado por las acusaciones que se le vienen encima y por todo Probablemente, lo que está sucediendo, preocupado, ¿no? Sin peso, sin poder, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero tiene a una, porque estuve escuchando todas las entrevistas, y a una vocera como Mercedes Arauz, que lo blinda bastante bien. Ojalá. Saca la cara por él y ha puesto las manos al fuego de que él no tiene ninguna Ojalá que esta CADE intervención sea en todos eso. estos problemas de Ojalá que esta CADE sea eso, un nuevo inicio entre los que sí funcionan en el Estado y los que sí funcionan en el empresariado privado. La cosa es bien compleja, ¿no? Estamos en un momento bastante complejo. Lamentablemente me están pidiendo que termine la entrevista, me hubiera encantado quedarme una media horita más, pero bueno, ya para la próxima. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa y ojalá esta alegría, como convertábamos con el comentarista deportivo, que esto que está viviéndose en el fútbol en algún momento pueda regresar a la arena política también. Exacto, con Alianza Campeón todo es posible. Campeón, fíjate que el fútbol nos está dando la reserva moral. ¿Quién es la reserva moral para ti ahora? Por ejemplo, del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez dijo que era las rondas campesinas y era la iglesia. No, hay gente honesta en todos lados. Mira, hay gente honesta en el Estado también, Carla. La reserva moral está ahí, lo que pasa es que más poderosos y más bulliciosos son los corruptos. Así ¿no? es, hacen más bulla. Nos vemos el día jueves. Nos vemos. Pásala bien. Y bueno, por